Hola chicos, ¿qué tal? Somos Emet. Me da mucho gusto volver con ustedes. Y aquí les traigo un invitado súper especial y que conozco desde hace muchísimo tiempo. Es el pastor Amos Emanuel. Mucho gusto, Amos. ¿Cómo estás? Excelente, Perlita. Qué gusto verte. A mí también me da gusto. Como que teníamos rato que no nos mirábamos, ¿no? Como ya casi un mes. Ay, de un mes. Sí, de Yo hecho, pensé que 2 semanas, ¿no? No, ya casi un mes. Bueno, para las personas que no nos están viendo, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras qué es lo que haces. Cuéntanos de ti. ¿En serio quieres que diga todo? Bueno, una pequeña introducción. Bueno. Pues yo, mi nombre es Amos Emanuel, soy pastor de la Iglesia Esperanza para mi ciudad, una iglesia que está todavía en proceso de plantación. ¿Qué quiere decir esto? Que está construyéndose y estamos trabajando fuertemente en lo que es el evangelismo. Y eso es en la parte ministerial, pero también fuera de eso, en lo secular, soy director del área administrativa de un colegio, no sé si se permitan dar anuncios, Instituto Bilingüe Ovidio de Crolí. Y además soy maestro de música, de hecho yo fui tu maestro de piano. Sí, muy exigente, la verdad. No es cierto. Soy padre de familia de una hermosa niña y esposo de una maravillosa mujer que tengo aquí enfrente. ¡Bravo! No sabe cámara, pero ella siempre me acompaña. Bien linda ella. Uh-huh. Y pues a grandes rasgos, ese soy yo, hijo de Dios. Amén, amén. Bueno, pues vamos a tocar un poquito, ya que conocemos lo que haces, vamos a tocar esos temas con los cuales pues muchos de la iglesia los conocen y a lo mejor algunas personas del mundo han escuchado, pero me gustaría que nos definieras 2 palabras, adulterio y la fornicación. Para la gente que como que ha escuchado, pero a lo mejor yo estoy segura que más de una persona que no es cristiana lo va a decir, ay, pues, ¿qué es eso? ¿No? A lo mejor no lo he escuchado, a lo mejor no sé qué es. ¿Qué es dentro de la iglesia eso? Bueno, primero que nada, la definición como tal de lo que es adulterio y fornicación es: adulterio es tener relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa. Oh. Y fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Son básicamente lo mismo. Casi. Básicamente es lo mismo. Si pudiéramos englobar estas 2 definiciones, sería tener relaciones sexuales con alguien que no es tu pareja, que no es tu esposa. Así de sencillo. Y vieras qué bueno que tocas ese tema. De hecho, es un tema que poco se habla en las congregaciones, poco se habla dentro del seno de la iglesia. Y yo creo que es una de las problemáticas que más están atacando ahorita al núcleo de la iglesia. Y por ende están atacando a la familia y a la sociedad en general. Honestamente yo no entiendo por qué los ministros han guardado silencio sobre estos temas. Quizá porque es un tabú de que, híjole, la gente se me va a sentir mal y se me va a ir de la iglesia. O, híjole, quizá lo que voy a hablar es un poco fuerte y puede herir a alguien. Pero la realidad es que cuando Jesús hablaba de algún tema complicado, Él no se callaba absolutamente nada. De hecho, en los evangelios hubo un momento en donde Jesús habló tan fuerte que dice la palabra de Dios que muchas personas dejaron de seguirle. Y fue tan fuerte el mensaje que incluso Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes se quieren ir, también se pueden retirar. Wow, qué fuerte, ¿no? O sea, mensajes fuertes para problemas complicados que están surgiendo dentro de la iglesia. Pues lo que dice la Biblia, ¿no? Que la palabra de Dios es más cortante que una espada, ¿no? Entonces, imagínense. Y referente a eso hablando un poquito del adulterio, mencionaste que ahorita como que en la actualidad, en la iglesia no se quiere tocar ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué será que en la iglesia no les gusta? ¿Será que acaso lo que acabas de mencionar les da temor de que la gente se vaya? ¿A qué se deberá? Mira, te voy a decir la triste realidad de la iglesia. Ok. Si nosotros estudiamos un poco el libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar con 2 tipos de iglesia. Número 1, en Apocalipsis capítulo 3 se encuentra la iglesia Filadelfia, que es la iglesia fiel, y por otro lado se encuentra la iglesia de Laodicea. Y hay una gran diferencia entre estas 2 iglesias, a pesar de que si estudiamos el libro de Apocalipsis entendemos que estas 2 iglesias coexisten en el mismo tiempo. O sea, son iglesias que coexisten en nuestro tiempo, en los tiempos antes de que Cristo venga. Y la diferencia está en que una iglesia es fiel y la otra iglesia es adúltera.
¿Qué significa la palabra adulterada? Así, definición de diccionario es algo que le falta o que le ha sido añadido una esencia. Es decir, cuando nosotros hablamos de que la leche está adulterada es porque la leche trae algunos contenidos adicionales o es carente de los contenidos que tendría que tener de manera esencial. Entonces, si nosotros analizamos el caso de la iglesia de la Odisea, encontramos a una iglesia adúltera. ¿Por qué? Porque habían sacado parte de la esencia de ellos del seno de la iglesia y la esencia era Cristo. La palabra Laodicea significa la iglesia demócrata, el pueblo demócrata. Tomaban ellos decisiones por su propia cuenta sin consultar a Dios. Por eso ahí mismo en ese pasaje dice que Dios, o sea Jesús, se encontraba a las afueras de la iglesia tocando a ver quién le abría la puerta. Wow. Y si nosotros vemos esa situación, podemos entender de que Laodicea ahora era una iglesia cómoda. ¿Qué significa que una iglesia sea cómoda? Es una iglesia que ya no quiere hablar de la santidad. Es una iglesia que prefiere predicar sermones y mensajes que a la gente le agraden. Es una iglesia que prefiere tener un lugar cómodo, con luces, con escenario, con buena música, antes de agradar a Dios. Esa es una iglesia que está adulterada. ¿Por qué? Porque ya no está predicando la esencia. La esencia de la iglesia es predicar el evangelio y la santidad de Cristo. Una iglesia que no habla del evangelio y la santidad es una iglesia que no está correctamente delante del Señor. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. ¿Sabes por qué nadie quiere hablar del adulterio y la fornicación? ¿Por qué? Porque dentro de los altares de las congregaciones actualmente no hay santidad. Palabras fuertes, pero es la triste realidad. Y te voy a dar un dato curioso, muy interesante. Hace algunos años estudié profundamente este tema y me encontré con un dato que me llamó la atención. Más del 85% de los jóvenes dentro de las iglesias, escucha bien esto, jóvenes mayores de entre 20 y 25 años, 85% han tenido relaciones con sus noviazgos, relaciones sexuales. Eso con los jóvenes. ¿Sabes cuál es el porcentaje dentro de la iglesia de miembros que han sido infieles a sus matrimonios? ¿Cuál es? 78%. No, pues casi están empatados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué está sucediendo este acontecer dentro de la iglesia? ¿Por qué se está permitiendo esto? Y la respuesta está en que los ministros, que son los encargados de dar el alimento de parte del Señor, no están hablando de la importancia de la santidad. No están hablando de la importancia de buscar a Dios en una comunión perfecta. Se están convirtiendo en la iglesia de la Odisea, la iglesia cómoda que busca comodidad antes de santidad. De hecho, qué bueno que tocas ese punto porque lamentablemente es lo que estamos viendo en muchas iglesias. Como que quieren modernizarse, hace poquito leí y escuché, ¿no? Que es la diferencia de modernizarte, actualizarte. Dios es un Dios que se actualiza, obviamente, pero ya modernizarte a lo que mencionas tú de que es más cómodo, esto, lo otro, es como de que ya empiezan como tus opiniones personales en vez de irte a la palabra de Dios, y es lo que acabas de mencionar. Y de hecho, en ese caso, tú como pastor, supongamos así, que alguien va y te dice, no, pues sabes que yo adulteré o yo forniqué. ¿Qué haces tú en ese caso? Tú conoces a la persona, lo quieres mucho, lo estimas, lo que tú quieras, pero ¿qué es lo que, como pastor, qué es lo que se debe de hacer? Número 1, guiar a la persona al arrepentimiento. La diferencia entre pedir perdón y arrepentirse es que cualquier persona puede pedir perdón, pero arrepentirse significa una acción para evitar que vuelva a suceder. Cuando tú te arrepientes, primero lógicamente está el proceso del perdón, pero cuando hay arrepentimiento, tú luchas por no volver a caer en el lugar en donde tú pecaste. Luchas por no volver a caer con ese mismo pecado y por lo tanto te apartas de lo que te hace pecar. Número 1, se tiene que llevar al arrepentimiento a la persona. Número 2, se tiene que restaurar, en el caso de ser un caso de una infidelidad entre parejas, se tiene que restaurar a la pareja, restaurar a la persona, tanto a la que ha pecado como a la que ha sido herida con ese pecado. Qué complicado. ¿Sabes cuál es otro problema que ocurre en las iglesias cuando se trata de esto? Muchas personas se enfocan en la persona que ha pecado y se olvidan de aquel que fue ofendido por el pecado. Claro.
Sí, siempre se van como que al problema, pero también la persona que es como más calmadita y eso, a veces está más dañada esa persona que el otro que demuestra lo que hizo. Te voy a contar un testimonio, esto es real. Esto le ocurrió a una persona que por respeto no voy a decir su nombre. Yo lo quería seguir. A ver. No. Esta persona en una ocasión se acercó a un amigo dentro de la iglesia para confesarle que estaba teniendo una aventura con una muchacha de su trabajo. Este amigo de él no solamente era amigo de él, sino también de la esposa de este muchacho. Y entonces para él le cae como balde de agua fría y le dice, amigo, ¿cómo fue posible que tú cayeras en esta situación? ¿Cómo fue posible que tú engañaras a tu esposa que tanto te ama, que tanto ha hecho por ti? Y él dijo lo siguiente, simplemente fue un momento en donde fui débil. ¿Sabes qué dice Santiago acerca de la prueba y de la tentación? La prueba y la tentación, Perlita, son cosas totalmente diferentes. A veces la gente las confunde, pero dice lo siguiente, y si me permites leértelo para que quede específico. Háblanos de la palabra. Este punto. Fíjate bien lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 12. Fíjate bien. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, fíjate bien la diferencia, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado con su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia que ha concebido da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Fíjate bien, en el caso de este testimonio que está tremendo, este muchacho reconoció que estaba cometiendo un error y fue en búsqueda de ayuda. Lo peor que nosotros podemos hacer cuando tenemos un pecado o algo que está afectando nuestras vidas es quedarnos callados y pensar que nosotros podemos resolverlo por nuestras propias fuerzas. No se puede. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor al respecto de esto? Confesad vuestros pecados unos a otros. ¿Sabes por qué? Y ahí mismo lo dice, para que juntos en oración puedan salir adelante. Este muchacho confesó su pecado a alguien de confianza y empezaron a orar juntos. Y una vez que empezaron a orar, le dijo, es tiempo de hablar con tu esposa. Yo no quiero decirle esto, le voy a dañar. Ve y háblale. Y empezó a hablarle acerca de este pasaje bíblico. Tú tuviste un momento de tentación. Hubo una prueba y la prueba avanzó a una tentación. Dios no te tentó, Dios no te puso en el lugar para que tú pecaras, porque Él no es así. Dios es santo. Sí. Si Dios permite una prueba es porque la prueba va a sacar lo mejor de ti. Pero cuando Satanás viene e induce una tentación en ti es porque Él quiere sacar lo peor de ti. Esa es la diferencia entre prueba y tentación. Dios te prueba para sacar los mejores atributos de ti y Satanás te tienta para sacar lo peor de ti. Para darte vergüenza. Fíjate bien, esto es interesante porque cuando habla acerca de la tentación, dice que la tentación viene de la concupiscencia, o sea, de tus propios pensamientos débiles, de tus debilidades. Entonces, cuando se le confronta a este muchacho y se le dice, ¿sabes qué? Este pecado que surgió en ti no surgió de la noche a la mañana. Hubo un descuido espiritual. Por eso es importante que en las iglesias hablen nuevamente de la santidad. Hubo un descuido espiritual. Dejaste de orar, dejaste de buscar la presencia de Dios y por lo tanto la concupiscencia fue aumentando y la tentación te fue atrayendo. Quizá esta tentación comenzó con un buenos días y después comenzó con un ¿qué tal? Podemos desayunar juntos. Después comenzó con algo más. Y poco a poco, como tú no estabas en comunión con Dios ni en santidad con Dios, no te pudiste dar cuenta de que estabas en una tentación y que tenías que huir. ¿Sabes quién huyó de la tentación? Claro, José, exacto. Entonces, a la prueba se le resiste, pero a la tentación se le huye. Eso me encanta de él. Eso es preciso, wow. Es precioso. Entonces, al final de cuentas, para no hacerte la luz de testimonio, esta persona tuvo que ser llevada ante su pareja y confesar su pecado. El dolor que le provocó a esta mujer fue grande, fue terrible. Claro. Lloró, sufrió, como no te lo imaginas, fueron meses largos, años largos de un duelo emocional.
en donde ahora este muchacho que le había fallado a su pareja tenía que hacer todo lo posible para demostrarle que le iba a ser fiel nuevamente. La pregunta es, Perlita, ¿cómo pues puedes confiar en alguien al que tú le brindaste toda tu confianza, le diste todo tu amor y aún así te falló? Qué complicado. Es complicado. Bastante. Es complicado, pero a eso se le llama la demostración de la gracia. Perdonar a alguien que quizá no lo merece. Darle una oportunidad a alguien que quizá no merece. Claro. Por un lado estaba este muchacho siendo llevado al arrepentimiento y luchando por restablecer su matrimonio. Y por el otro lado estaba esta muchacha siendo probada para mostrar el amor de Cristo en su esposo, el que le había fallado. Eso es tremendo. Es bastante difícil porque no me imagino el sentir de ella como confiar en alguien, entregarle todo, darle su tiempo, sus cariños, todo, y que de la noche a la mañana por hacer eso se acabe todo. Se acabe todo realmente, porque no es como que, sí, el muchacho no se fue y le dijo, ¿sabes qué? Hice esto y esto. Ni modo que ella diga, no te preocupes, yo te perdono. Claro que no. Tuvo que sanar su corazón. ¿Y ahorita ella cómo está? Ella actualmente lo ha perdonado, siguen luchando en su matrimonio, siguen forjando esos lazos matrimoniales. No ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso un tanto turbulento, a veces hay altas y hay bajas, pero definitivamente hay algo que concuerdan ambos. Ahora, este muchacho ahora dice, yo amo más a mi esposa de lo que la amaba antes, y la misma muchacha dice, yo amo más a mi esposo de lo que lo amaba antes. ¿Sabes por qué? Wow. Porque a través de la prueba, de la lucha, el carácter de las personas se forja, se pule, y el amor también se forja y se pule. Y esto es algo precioso, porque cuando Dios está en medio de la relación, no importa las heridas del pasado, Dios siempre restaura y te da todavía más de lo que el enemigo te había querido quitar. Amén. Pues qué bueno que es saber que están luchando los dos juntos, y que pues esperemos que dentro de no muchos años ese matrimonio sea pues de ejemplo para otras personas que pasan por esas situaciones y que vean lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y hablando en ese punto, volvemos a lo de lo que dices tú. Pongámoslo así. Tú sabes que en el mundo ahorita muchos jóvenes en el noviazgo están con sus novias, esto, lo otro, ¿no? Cuando un joven que llega a los pies de Cristo, que ha hecho lo que tú quieras, los pecados que tú quieras, y ya ves que en la iglesia tocan los que lo han tocado, el tema de la fornicación. No, es que tú como joven, que te has metido, no lo dicen así, ¿no? Que con tu novia y que no sé qué. Y si ese muchacho se da cuenta de ese error y dice, no, la regué, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a estar aquí si yo fui el más pecador, si yo forniqué, lo que tú quieras? En ese caso, ¿cómo tú como pastor lo ayudas? Porque imagino que a lo mejor se va a sentir, ay, no, es que a lo mejor aquí no hacen eso, y yo estoy aquí fornicando o forniqué. ¿Cómo lo ayudas en ese caso a esos jóvenes nuevos, a esos jóvenes que vienen del mundo y que llegan con un corazón lastimado, que han hecho cosas difíciles? Porque es difícil, porque nosotros como cristianos pues ya nos conocemos, estamos en un ambiente pues diferente a lo que él conoce, y es algo nuevo para ellos. Esto es interesante, Perlita, y yo te respondo con otra pregunta. ¿Cómo pues un joven va a caer en ese entendimiento del que tú estás hablando de, híjole, cometí un error, si no hay alguien que le señale el error? ¿Cómo pues el joven va a entender que la fornicación es un pecado, es un error delante de Dios, si no hay una iglesia, si no hay un pastor, un ministro o amigos que le digan que es un error? Y eso es lo que está pasando, vuelvo a lo mismo dentro de las iglesias. Nadie habla de estos temas. Son raros los lugares en donde se habla de estos temas. Es un tabú. Y piensan lo mismo de que, híjole, se va a ofender y se va a ir. Pero si hay algo que yo he entendido en la palabra de Dios, es que el Espíritu Santo, escucha bien esto, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Claro. O sea, no está en mí el tratar de convencer a una persona de que ha cometido un error y que se tiene que arrepentir. Yo solamente tengo que hablar de la verdad de Cristo, y el Espíritu Santo se va a hacer cargo de que esa persona entienda su error y reconozca que necesita de Jesús.
En ocasiones dice la palabra del Señor que habrá personas que rechacen el mensaje como en todo, Sí, pero habrá otras personas que genuinamente lo acepten y reconozcan que hay un error. ¿Sabes por qué Jesús a él le gustaba ir a donde estaban los prostíbulos, en donde estaba la necesidad, en donde estaban los enfermos, a predicar el evangelio? ¿Te has preguntado por qué? porque tenían necesidad de... Exactamente, había Claro. necesidad. Entonces, ¿cómo puede ser posible ahora que los ministros, la iglesia, que es la encargada de responder a las necesidades de las personas, no estén llevando el evangelio, la palabra de Dios de manera correcta? La gente espiritualmente sigue enferma. El joven espiritualmente sigue cometiendo, adulterio. Sigue fornicando. ¿Por qué? Porque no hay alguien que le diga, oye, eso a Dios no le agrada. Cuando Dios habla, y tú y yo lo hemos experimentado, cuando Dios habla, Él nunca te va a hablar de juicio, sino antes hablarte de amor. Sí, Las palabras de Jesús cuando se acerca a aquella mujer que estaba a punto de ser apedreada, justamente, fíjate, y puedo decir entre comillas, justamente ella iba a ser apedreada porque la ley así lo decía. Esta mujer fue sorprendida en un acto de fornicación. Estaba pecando, por lo tanto merece ser apedreada. Pero el juicio de Jesús no fue un juicio de láncenle la primera piedra, no. El juicio de Jesús fue, denle una segunda oportunidad. El juicio de Jesús en estos momentos es, denle una segunda oportunidad. Tenemos una ventaja, Perlita. la gracia de El Dios. único que te puede juzgar, que tiene toda la autoridad para juzgarte, actualmente es el que te defiende. Wow, Es el único. Entonces, el abogado tenemos. es el abogado y es la persona que te está defendiendo. Es interesantísimo. ¿no? Wow. Pero aquí la pregunta es nuevamente lo mismo. ¿Cómo pues el joven va a reconocer su error si no hay alguien que lo señale? Claro. Tenemos miedo a veces de mencionar esto. Hay algo que está pasando en la juventud dentro de la iglesia. Muchos jóvenes, y discúlpeme, quizá esta afirmación es un tanto interesante, pero muchos jóvenes no quieren casarse en estos momentos. Y en una ocasión una persona mayor me decía, ¿por qué los jóvenes no se quieren casar? ¿Por qué me avientas pedradas en el podcast? No, la pedrada no es para ti, no. Esta pedrada son para los que tienen pareja. Ah, ok. Bueno, gracias, señor. Recibe. Gracias, reciban. Decía lo siguiente esta mujer y fue muy interesante y me puso a pensar, ¿sabes por qué? Me dijo, los jóvenes no se quieren casar. Porque hay jóvenes de 30, 35 años que tienen un buen trabajo, que tienen la economía suficiente para establecer un matrimonio. Y no lo hacen porque ya tienen los beneficios del matrimonio. Wow. Y yo, ¿a qué se refiere con eso? Ya tienen relaciones sexuales. Sí, claro. Sabes que dentro de lo que es la relación sexual, el acto sexual es un regalo que Dios dio exclusivo para la noche de bodas. Para el matrimonio. Exclusivo para el matrimonio. Entonces, a veces la gente no lo entiende. Si nosotros analizamos la estructura del libro de Génesis, cómo Dios creó al hombre y a la mujer, entendemos cómo fue que el Señor primero creó lógicamente a todas las cosas y al final y después creó al hombre y le dio un trabajo. Así que, muchachos, si se quieren casar, primero tengan un trabajo. Una vez que ya tenía un trabajo, ya tenía una casa, o sea, ya tenía un lugar en donde habitar, entonces Claro. Dios le formó a la mujer. Su costilla. Así es, y le dijo, cuídala. Ámala. Y después le dijo, reproduzcanse. Ahí está el primer matrimonio, damas y caballeros. Esa es el primer casamiento de la historia. Dios casa a Adán y a Eva. Les dice, los bendigo y reproduzcanse. O sea, tengan esa intimidad, tengan relaciones. Pero no vino sin antes haber habido un pacto matrimonial. ¿Me entiendes? Entonces, el pacto matrimonial, ¿cuál fue? Dios le dice a Adán, cuídala, protégela. Y Dios le dice a Eva, van a ser bendecidos. Y por último les dice, reproduzcanse. Entonces, no hemos llegado a entender eso, de que la relación sexual es un regalo que Dios ha guardado específicamente para el día de tu matrimonio. Si tú abres ese regalo antes de tiempo, muchachas, si tú regalas tu privacidad sexual antes de tiempo, te aseguro que quizá no va a tener el mismo valor ni el mismo placer que haberte guardado todo este tiempo para tu matrimonio. Claro, muy. De hecho, escuché, porque a mí me encanta ver podcast, ¿no? A alguien que dijo, el mejor sexo que hay
es en el matrimonio. No hay otro mejor que ese. ¿Por qué? Porque ya tienes la bendición de Dios. O sea, Dios te está aprobando esa situación. O sea, te estás casando y obviamente ese regalo ya está ahí. Dios está en medio de esa relación. Pero ¿qué pasa cuando uno como joven, o incluso uno como joven cristiano, se adelanta a eso? Mira, ¿Qué pasa? O sea, todas las... ventajas y desventajas. A ver, Entonces, la ventaja de guardarse hasta el matrimonio, número uno, te evitas problemas de salud sexual, ¿no? Ya háblese de transmisiones sexuales, claro. todo ese tipo de problemas te los evitas. Número dos, te evitas problemas sentimentales. Entonces, en el libro de Cantares aconseja al joven diciendo, no despiertes el amor antes de tiempo. Y la palabra amor que utiliza en el original hebreo en el cual está escrito se refiere a no entregues tu amor. En otras palabras, a no tengas relaciones sexuales antes de tiempo. Entonces, esa es otra. Según. Tercera. Cuando tú tienes abstinencia y la pareja con la que tú estás también tiene abstinencia, hay seguridad de que esa persona no te fue infiel desde antes del matrimonio. Claro. Es decir, esa persona te ama tanto que decidió guardarse exclusivamente para ti. En cambio, cuando ya hay esa abertura a diferentes relaciones sexuales, incluso puede llegar a suceder lo siguiente, ¿no? De que entre parejas, entre personas, haya conexiones de amistad en donde el amigo haya tenido relaciones sexuales con la que ahora es esposa de su amigo. Ay, sí, hay muchos casos. Y hay muchos casos, ¿no? Y de hecho, curioso, ¿no? Porque en el tiempo que estuve trabajando como líder distrital de jóvenes, me tocó atender a algunos jóvenes con esa situación. Yo, honestamente, cuando entré al liderazgo juvenil del distrito, jamás pensé que me iba a encontrar con eso, pero una vez un muchacho me habla y me dice, brother, estoy bien incómodo. Me dijo, ¿por qué? Es que ya me voy a casar con mi novia, pero supe que ella había tenido relaciones sexuales desde antes con otras parejas. Y la verdad es que pues me saca de onda porque pues son gente que yo conozco. Ay, y me siento mal. Y yo, ¿la amas? Le dije, sí. Entonces ama a la que va a ser tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ese es el consejo que Dios da en su palabra. O sea, ámala a pesar de su pasado. Pero de todas maneras, esa situación se hubiera evitado si hubiera habido un pacto desde antes del matrimonio a guardarse en santidad, ¿no? Y la otra es, yo le pregunté a él, ¿tú has tenido relaciones sexuales con otra persona? No, pues la verdad sí, me dijo. Ay, entonces le dije, entonces tanto tú como ella están en el mismo, en la misma situación. Sintonía. La única diferencia es de que ella te ama tanto que tuvo el valor para confesártelo. Claro. Y tú no lo has hecho, le dije. Así que... Iba a decir algo, pero... ¿Sabes cómo concluyó esto? Nos citamos en un café, platicamos, él le confesó a la muchacha que también anteriormente con otra pareja había tenido relaciones. Que conocía ella también. Ay, no. Era una mezcolanza esto. Y entonces al final terminamos orando y el consejo que yo les di para antes de su matrimonio fue al muchacho darle el consejo de ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y a la muchacha es honra a tu esposo como honrarías a Cristo dentro de la iglesia. Ese fue el consejo, pero toda esta situación se pudo haber evitado. Entonces es interesante cómo en las escuelas hablan de métodos anticonceptivos, así es. que te evitan enfermedades, que te evitan embarazos, pero no hay ningún método anticonceptivo para una herida en el corazón. Así es. El único método anticonceptivo para una herida de tal magnitud es la abstinencia. Así es. Hijo mío, guarda tu corazón, dice el Señor, porque de él mana la vida. Lo que Dios quiere es que tu corazón esté limpio, que esté íntegro, que no sienta esa ruptura. No te imaginas ahorita, y ese fue un solo de esos casos. Claro. Hubo otros casos en donde muchachitas se acercaban conmigo y me decían, tú me relacionas con mi novio y ahora él me dejó. O sea que el muchacho lo único que buscaba era eso. Estar con ella y luego la bota. Y se va con la otra y también hace lo mismo. Así es. Sí, hay muchos triste. Don Juanes. Es triste, sí. Lamentablemente así es, y de hecho... Eso lo que mencionas es que en la actualidad muchos jóvenes, hacen eso solamente por placer,
Pero la realidad es que no entienden que cuando tú estás con una persona, no solamente le dejas la esencia, le dejas tu alma, le estás entregando todo de ti. No nomás es, voy a estar con esa. No, o sea, estás dejando cosas más importantes todavía. O sea, estás entregando una parte de ti con esa persona. Y qué bueno que mencionas ese punto, porque es también ver, en caso de los cristianos, como dices tú, también una persona que realmente refleje el carácter de Cristo. Que realmente veas que esa persona dice, no, pues te voy a amar. Ok, entonces, si ese chico o esa chica te dice, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esta situación que ya se refiere más a lo sexual. Entonces ahí no es. ¿Por qué? Porque primero, ese muchacho realmente si ama a Dios, jamás te va a pedir eso. Jamás. Si realmente te ama, te va a respetar. Exactamente. Una persona que no respeta tu decisión de guardarte y abstenerte es una persona que realmente no te ama. Una persona me dijo lo siguiente a mí, este es un gran amigo pastor Saludos. Isaac Flores está allá pastoreando en los Bochis. Sí, ya sé quién es. En una ocasión en un congreso juvenil él dio un ejemplo, le dijo, ¿sabes qué puedes hacer en el noviazgo? Lo que harías delante de los padres de la muchacha. Wow, pues ¿sabes qué? Me proyecté yo en ese momento y yo me miré, yo no tenía novia, me miré sentado en una sala, ella a un lado de mí, y yo a un lado de ella, y enfrente el papá así viéndonos así como que, ¿qué hace? Y así como que, pero es una realidad. Lo que tú no te atreverías a hacer delante de sus padres, delante de las personas, porque lo quieres hacer en lo oculto. Entonces, otro consejo que yo doy a los jóvenes es, nunca te pongas en una situación en donde sabes que va a haber pecado. Claro. O sea, cuando hablas acerca de en el Padre Nuestro, Jesús ora y nos da la oración nuestra, dice, líbranos del mal, aparta nuestros caminos del mal. O sea, ¿por qué te vas a quedar en un lugar en donde sabes que estás siendo tentado para pecar? Hay lugares específicos en donde un noviazgo no debe de estar porque sabe que va a ser de tentación. ¿Cómo que lugares? Dinos para los que no saben. Una casa donde no hay nadie más que tu pareja. Cuidado. Un cine muy oscurito. Cuidado. Si te invitan a cantar coritos al oscuro, mejor prende la luz y cántale alabaré. ¿Por qué? Porque se trata de huir de la tentación. Hay personas que se creen muy valientes y dicen, un tantito más, al cabo que se aguanta un tantito más, y ahí van. Cuando Dios te dice, huye de la tentación como José huyó. ¿Tú crees que la tentación con la mujer de Potifar para José fue algo fácil? Claro que no. La Biblia dice que esta mujer se quedó con las ropas de José en las manos, o sea que ya estaba desnudo. Y este muchacho, en el momento de la tentación, aparte de que la mujer de Potifar era una mujer muy bella. Sí, imagino. Entonces, estaba en medio de la tentación, la casa estaba sola, no había nadie. Se prestaba para que se hiciera. Y aquel muchacho, con su convicción, dijo, prefiero huir completamente desnudo antes de fallarle a mi Dios. Entonces, él huyó. Se le juzgó por un pecado que él no había cometido. E injustamente fue metido a una prisión por varios largos años, pero con un testimonio íntegro. En ocasiones la gente te va a juzgar y te dice, este es el único que no ha tenido relaciones sexuales. El virgencito te van a decir, ¿no? Realmente, ¿no? El núcleo de amigos ahí en las escuelas se presta para las burlas, para las carrillas. Siempre. Pero recuerda que tu decisión de haberte guardado para Dios va a ser más grande que la decisión que pudiste haber tomado para tener un momento de placer. ¿Sabes por qué José no falló? Porque él sabía que había algo más grande que lo esperaba. Había un trono en Egipto esperándolo, pero ¿qué hubiera sido de él si él hubiera cedido a la tentación? El trono en Egipto hubiera quedado vacío. Así que, muchachos, hay un trono esperándote para cada tentación para cada tentación que tú tienes en tu vida. Dios ha guardado un trono. Si tú dices no a la tentación,
vas en camino hacia la voluntad y al trono que Dios te ha dado. Amén. Incluso aunque parezca, dices, y yo sé que muchos jóvenes van a decir, ay no, ¿para qué me guardo? O sea, todos mis amigos andan con una, con otra, se meten, ¿y yo qué? Porque hay muchos jóvenes que han de pensar así, ¿para qué me voy a guardar? Si el mundo cómo está, se burlan de mí, hacen esto, lo otro. ¿Te imaginas tú? La Biblia de hecho dice lo siguiente, que estamos en este mundo pero no pertenecemos a él. Amén. Somos del grupo de los extraterrestres. No, se refiere a que nuestro modelo a seguir no es el mundo. Así es. Nuestro modelo a seguir no son nuestras amistades, nuestro modelo a seguir es Cristo. Y cuando tú entiendes eso, de que nuestro modelo es Cristo, puedes comprender la diferencia que hay entre agradar a mis amigos, agradarme a mí mismo o agradar a Jesús. Entonces, de las tres opciones que tú tienes, agradar a mis amigos, agradarme a mí mismo o agradar a Jesús, la única que te lleva a una vida eterna es agradar a Jesús. Y cuesta bastante. Así es. Entonces, yo le aconsejo esto a los muchachos también, siempre lo he hecho, pon en balanza. ¿Prefieres unos cuantos minutos de placer por una eternidad con Dios? Claro. O sea, ¿prefieres vender tu virginidad por un plato de lentejas? Vengas. O sea, ¿qué es lo que prefieres realmente? ¿Un momento de placer o un placer eterno en la presencia de Dios? Entonces yo creo que el elegir el lado de Dios no tiene comparación. Claro. Realmente no lo tiene. Así es. Pero lamentablemente hay situaciones en las que, y esto pasa varias veces, ¿no? En la que una chica o un chico, ¿no? Pongámoslo aquí, así, ¿no? Tiene una pareja que no es cristiana. No es cristiana, sea una buena persona, lo que ustedes quieran. No es cristiano. Y esa persona le dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero estar contigo. Y yo quiero estar contigo. Y yo quiero estar contigo. Y cae. O sea, cayó. ¿Te imaginas el sufrimiento de esa chica o de ese chico? No, pues es que no, ya la regué. Entonces, ¿qué sigue ahí? ¿Qué pasaría ahí? What if? Mira, primero que nada, si tienes una relación con alguien que no es cristiano, ya tienes una espantosa X, en serio. En serio, o sea. Pero hay casos en la actualidad, muchísimos. Sí hay casos, realmente sí hay casos, pero yo me pregunto esto. ¿Qué andas haciendo buscando a un príncipe en donde hay oscuridad? ¿Qué andas haciendo buscando algo para tu beneficio en donde tú sabes que a Dios no le agrada? Sin comentarios. Entonces, esto es interesante porque la misma palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual. Y yo estoy consciente de que este pasaje bíblico no solamente se enfoca a las relaciones del mundo, incluso cristianos también. Sí, claro. Dentro también del núcleo cristiano. Pero sí tú tienes que fijarte bien quién va a ser tu novio. No porque te hable bonito, no porque el muchacho tenga una cabellera exuberante así como la mía. Tenía muchacho. Ay, no. No por eso tú te vas a dejar guiar a tener una relación. Esto no es así. De hecho, es una de las decisiones más importantes que tú tienes que tomar en tu vida. ¿Con quién vas a compartir tu noviazgo y tu futuro matrimonio? Entonces, ¿qué andas haciendo tú? Uniéndote con alguien que primero que nada no tiene tus mismos principios. Así es. Entonces, si no tiene tus mismos principios, por más que se te haga guapo, por más que sea el William Levy, el Justin Bieber de Culiacán, no sé, por más que tenga una moto itálica y traiga el cabello así parado para atrás, que no sé por qué a las muchachas les gusta eso, pero bueno, por más que te prometa el cielo, la luna y las estrellas, si no tiene tus mismos principios, tenlo por seguro que es una relación que va al fracaso. ¿Y si fuera alguien que tiene tus mismos principios? Ahí es lo mismo. Puedes tener los mismos principios, pero no puedes, no necesariamente tienen el mismo objetivo. Así es. Yo conozco un caso de tener los mismos principios, son cristianos, pero había un problema. Él tenía un plan, un proyecto de irse a trabajar a Monterrey y ella quería quedarse aquí en Culiacán. Entonces, ¿qué crees que pasó? Sí se guardaron, se respetaron, eran muy buenos cristianos, pero al final de cuentas se separaron. Se separaron, ¿por qué? Porque no tenían el mismo objetivo. La misma visión. Así es. Allá aquel muchacho se casó con una muchacha cristiana.
acá la muchacha también se casó con un muchacho cristiano. Actualmente ellos son pastores aquí en Culiacán. Y allá el muchacho trabaja en una empresa y pues creo que le está yendo muy bien por las fotos que sube a redes sociales, ¿no? Pero no tenían el mismo objetivo. Entonces el yugo desigual no solamente va a dentro y fuera de la iglesia, sino que también dentro de la congregación, dentro del núcleo de la iglesia. Pero en el caso que tú estás hablando de mi pareja me está incitando a tener relaciones sexuales, eso ocurre porque él no tiene tus mismos principios. Sí, tal. E incluso dentro de la iglesia se llega a prestar a que llegue la tentación de que estemos solos y que, bueno, pueda ocurrir algo. Imagínate ahora con alguien que no tiene los mismos principios. Más complicado todavía. Es más complicado, exactamente. Entonces yo aconsejo lo siguiente. Primero que nada, si tú estás buscando una relación, búscate a alguien que tenga temor de Dios igual que tú. Número 2, búscate a alguien que tenga, si tú ya conoces tu ministerio, búscate a alguien que tenga un ministerio afín al tuyo, o sea, que te pueda apoyar en el ministerio. Y si no sabes, ¿cuál es? Pues ni modo. Y si no sabes, pues ponte a orar. Ponte a orar, porque si no... Porque ha de haber muchos que decir, no, pues yo no sé ni siquiera para qué sirvo. O sea, el estar ser ujier también sirve, ¿no? Limpiar los baños también. Entonces... Pero yo creo que ese es tema para otro podcast. Claro, pero es un... ¿quieres volver a venir entonces? No, más adelante. Pero sí tienes que enfocarte en eso, ¿no? Sí. O sea, si tú dices, no, es que no tengo un ministerio, yo todavía no he descubierto un ministerio, quizá tu ministerio esté en apoyar a tu pareja, pero siempre tienes que encontrarla dentro de la congregación. Yo te lo pongo de ejemplo a ti, Perlita, yo que te he visto crecer, que crecimos juntos, que no te cambié los pañales porque somos monos de edad, pero yo te lo pongo así de ejemplo, ¿no? ¿A ti qué te gustaría? ¿Encontrar un príncipe de Dios o encontrar un príncipe cualquiera? De Dios, obvio. ¿Y en dónde lo vas a encontrar? Pues alguien que sea temeroso de Dios, que realmente refleje el carácter de Dios. La segunda pregunta. Tú me estás entrevistando. Sí, yo te estoy entrevistando a ver. La segunda pregunta es la siguiente. Si tú quieres encontrar una buena relación con alguien que vaya a apoyar a tu ministerio, ¿dónde la vas a encontrar? Pues dentro de la iglesia, obviamente. Y la tercera pregunta es, ¿tú crees que Dios te va a dar a alguien que no tenga temor de Él? Creo que no. Es lo que no. O sea, la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Así es. Pero en ocasiones nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Y después queremos culpar a Dios por lo que pasó. Y dice, Señor, ¿por qué me pusiste a este hombre? ¿Por qué me pusiste a esta muchacha que me falta el respeto, que hace esto? Y el Señor dice, yo no te la puse. Tú solito. Tú la agarraste, pero tú tienes que siempre buscar elegir. Entonces, en el saber elegir, en el saber guiarte por el Señor, por Dios, tú vas a poder encontrar a la persona que te va a respetar. Entonces, si tú ya tienes yo creo que ya me extendí mucho en el tema, pero si tú ya tienes un noviazgo, y este noviazgo quizá tú eres cristiana, tú eres creyente y él tiene otros principios diferentes, tú tienes que establecer las reglas del juego. Y él por respeto a ti y por amor a ti tiene que respetar esas reglas. Si no las respeta, esa persona no era para ti. Ahora, dentro de la iglesia, dentro de noviazgos cristianos, también tienes que poner reglas. Tienes que poner reglas. Y las reglas que yo les pongo por default, nunca se queden solos. Nunca se queden solos. Tome nota. Número 2, nunca hablen con conversaciones indebidas. Número 3, cuidado con las fotografías. Oh, sí. Porque la fornicación y el adulterio no solamente es el contacto las fotos sexual, sino también el visual. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y la número 4, yo creo que la más importante de todas, oren juntos y busquen de Dios. Porque si Dios no está en el medio, no hay nada. Creo que lo principal es que Dios esté en el centro de toda relación. Y cuando Dios está en el medio, todas las cosas se dan. Todas las cosas se dan. Mira, yo creo lo siguiente. En el libro de Proverbios hay una remembranza muy bonita a los lazos. Dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Así es. Entonces, tú brindas el primer lazo, que es el lazo de amor, y tu pareja también brinda el otro lazo de amor. Hay un lazo de amor y los dos están haciendo lazos.
pero el tercer lazo y el que no se rompe fácilmente lo da Dios en la relación. Cuando Dios está del medio, no se rompe fácilmente. Así es. Entonces tienes que buscar que Dios esté forjando la relación. Y esto no solamente va para el noviazgo, sino también al matrimonio. Si ya hubo adulterio en el matrimonio, si ya hubo esa división, quizá es porque no hubo un momento de intimidad en la presencia de Dios. Los matrimonios se olvidan de eso. E incluso las familias deberían de buscar tener tiempos en donde pudieran orar, mamá, papá e hijos, orar juntos delante de Dios. La pregunta es, ¿cuántas familias? Sería interesante hacer esta encuesta, ¿no? Claro. ¿Cuántas familias hacen actualmente altares familiares? ¿Cuántas familias oran? Uy, yo creo que ¿Cuántas parejas oran juntas? la minoría, la verdad, porque se enfocan más en las cosas que el trabajo, que la escuela, que eso, los afanes de la vida. ¿No se te hace por ahí que la estadística esté muy afín, muy concordante, perdón, con la estadística de infidelidad dentro del matrimonio? Sí, claro, ha de estar. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el secreto para mantenerme fiel ante mi pareja? El secreto es primeramente amar a Dios. Si Dios está en el medio, lo demás tiene solución. Así es. Entonces, esa es la clave, tanto en el matrimonio como en el noviazgo. Esa es la clave. Y hablando como tú como pastor, ¿no? Que te das cuenta de esa problemática y sabes realmente lo que se está viviendo en la iglesia, porque pues tú ya tienes una también, ¿no? Y te congregabas en otra. ¿Qué es lo que tú le dirías a esos pastores que solamente quieren hablar de la palabra como algo motivacional, como algo, no, es que tienes que hacer esto y Dios te va a ayudar? O sea, tú como pastor, no quiero meter aquí controversia ni nada, pero ¿qué es lo que tú les dices a esos pastores que están, pone que se alejaron de su primer amor, que antes estaban bien, pero ahorita como que, no, voy a usar un poquito light la palabra, ¿no? ¿Qué consejo le darías a ellos? ¿Sabías tú que la Biblia dice que cada quien va a dar cuentas a Dios? O sea, Claro. Cada quien va a dar cuentas a Dios, pero al único al que sí se le va a demandar por otras personas es al pastor. ¿Sabías eso? Sí, porque ustedes están a cargo de las ovejitas. De hecho, en Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3, el ángel Dios escribe la carta al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia representa al pastor. Dios hace responsable al pastor por la congregación que está ministrando. Entonces yo le digo a los pastores, cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque en el gran día de Dios, muchos van a llegar diciendo, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello en tu nombre, esto y esto y esto y esto, y el Señor dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, que no te conozco. Es triste, de verdad triste, ver cómo ante nuestros ojos se está cumpliendo esa profecía dada en la palabra que dice que el amor de muchos se enfriaría, pero también que habría personas amadoras de sí mismo y falsos maestros que predicarían cosas agradables al oído. Y están llenas las Y iglesias. están llenas las iglesias. Yo te voy a decir algo muy interesante. A ver. ¿Quieres saber cuándo una iglesia está llena de esta situación? ¿Cuándo? Cuando se habla principalmente de consejos para la vida antes de hablar de lo que es la santidad. Claro, por los consejos motivacionales. ¿Sabes que me tocó escuchar hace poco? Hace más o menos como un mes. Un sermón en donde, jamás se mencionó algo de la santidad, jamás se mencionó algo del arrepentimiento. Es más, creo yo, si no me equivoco, que ni siquiera se mencionó la palabra Dios. ¿Eso? Entonces, ¿de qué hablaron? Yo estaba así. Y me quedé pensando, bueno, si yo quería escuchar una plática motivacional, yo creo que hay mejores personas que lo pudieran hacer. Entonces, el asunto aquí es de que si un ministro no predica lo que Dios quiere, si un ministro no se sienta en oración a hablar con Dios y decir, Señor, ¿tú qué quieres hablarle a la iglesia? Se corre el riesgo de malencausar a las personas, o definitivamente se malencausa a las personas. Por eso el Señor hace responsable en el libro de Apocalipsis al ángel de la iglesia de la situación de la iglesia. Porque Dios te está usando a ti para dar el alimento a ellos.
Si tú no te metes en comunión con Dios y no le das el alimento que ellos necesitan, Dios te va a llamar a cuentas. Y qué complicado, porque ahorita, bueno, esos pastores que están desviando las ovejitas andan bien cómodos, pero cuando estén allá con el Señor, ahí sí. Y en ese caso, Amos, referente a ese sermón que tú escuchaste, a ese sermón que dijiste tú, pues no me estás dando nada. ¿Qué pensaste tú? O sea, ¿qué te vino a la mente con ese sermón? Que así, independientemente de que seas pastor o no, ¿qué se te vino a la mente? Cuando terminó el sermón, y me quedé pensando un momento muy, muy detenidamente, y lo único que pude decir fue: Dios, ten misericordia. Ten misericordia porque la iglesia se está alejando de ti. Ten misericordia porque las congregaciones ya no buscan tu santidad. Creo que ya sé de qué iglesia hablas, pero no voy a ten misericordia porque se están apartando de tu voz, se están apartando de tu presencia. Está pasando lo que pasó en la Odisea. Predican un sermón, pero tú estás allá afuera de la iglesia tocando la puerta del corazón a ver quién abre. Ten misericordia, eso fue lo primero que se me vino a la mente. Y esos corderitos que ahí nomás van detrás del pastor, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Claro. ¿Cómo pues el joven o la pareja que está cometiendo estos errores va a entender que es un error si no hay alguien que le diga que están equivocados? Sí. Para que tú estudiaste medicina. No me lo recuerda. ¿Por qué? Un trauma. Bien traumada. Pero tú estudiaste medicina, tú como médico, ¿tú te atreverías a ocultarle el diagnóstico a una persona que está enferma? Creo que no. ¿Por qué? Porque si tú le ocultas el diagnóstico, ella no haría nada por cuidar. Es necesario que sepa. Es necesario que sepa. Igual es en lo espiritual. Es necesario que sepan el diagnóstico para que puedan hacer algo. Si no lo saben, entonces ¿cómo pues, dice la palabra del Señor, van a clamar a mí si no hay alguien que les predique? Tal cual. Así es. De hecho. Ay, no, pues es que es un tema bastante, no complicado, sino tabú, como lo dicen, porque las iglesias no lo quieren tocar, tienen ese temor de decir, no, es que si lo tocamos, o sea, se nos van a ir, ¿no? Pero la realidad es que, independientemente de eso, te estás quedando con gente que no estás alimentando, que realmente necesitan de la palabra, necesitan de saber de un Dios que restaura, que está ahí siempre a pesar de que se hayan equivocado, pero solamente están escuchando esas palabras motivacionales y ¿de qué los está llenando? O sea... Te lanzo una pregunta un poco crítica. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste dentro de una iglesia que la fornicación y el adulterio era pecado? Fíjate que tiene rato que no escucho. ¿Y sabes dónde los he escuchado? Te lo voy a decir. ¿Dónde? Y voy a hacer promoción. En podcast de otros cristianos también y en TikTok. Los he visto porque son gente que digo yo, wow, qué increíble que esas personas están tocando esos temas. O sea, esos temas tabú. Pero digo, y es cierto, y en la iglesia de nosotros y en la iglesia local, ¿por qué no se tocan esos temas? Yo sí los escucho por otras personas de otras partes. Realmente es necesario que se hable. Y yo te voy a dar un consejo a ti y a otros jóvenes que quizás están viendo este podcast. Si en tu iglesia no se hablan estos temas, si en tu iglesia no se da el consejo de guardarte para el matrimonio y guardarte como fidelidad a tu pareja si ya estás casado, entonces háblalo tú. Claro, es lo Háblalo tú. En el pueblo de Israel nadie quería enfrentar al gigante hasta que llegó un muchacho de 1.60 medio delgadito que dijo, yo le voy a arrancar la cabeza. Y todos se quedaban así. Y todos se quedaban, ¿y este qué? Loco. Es más, ni siquiera era guerrero, era un pastor de ovejas, David, no era el gran rey, era un pastorcillo de ovejas. Pero él se atrevió a hacer lo que otros no hacían.
¿Sabes a quién representan esos soldados ahí acobardados? A los pastores que cobardemente no hablan de la santidad, a los ministros que cobardemente han apartado estos temas de dentro de la congregación. Y entonces Dios está esperando a que se levante un David valiente de entre las bancas, de aquellos jovencitos que quizá muchos ignoran, pero Dios lo está esperando a que se levanten y digan: hay un Dios que exige santidad, hay un Dios que te ama y quiere restablecer el matrimonio, el cual tú rompiste cuando le fuiste infiel a tu pareja, o Él quiere restablecer tu noviazgo, el cual tú rompiste cuando tuviste esa relación sexual inapropiada. Entonces, se tienen que levantar esos David, que no le tengan miedo al gigante. Y de hecho yo tengo, y sigo también a muchos, pongámosle así, David. Y me gusta porque realmente están hablando de temas que en la iglesia o en muchas iglesias no están tocando. Y digo, wow, qué increíble que jóvenes de diferentes partes se levanten, que a veces ni siquiera tienen conexión entre ellos, pero están tocando temas un poco fuertes para la iglesia, ¿no? Pero están haciendo la diferencia y eso me encantan de esas personas. Y realmente, pues si los quieren ver, se los puedo recomendar ahí. Suelta. No, pero el punto es ese. Y en caso, y sabes que se me vino a la mente eso, que dices tú, es que no están tocando ese tema, ¿no? De la Biblia y eso. Entonces, pongámosle que alguien va a tu iglesia, ¿no? Tú tocas esos temas, tú tocas esos temas tan profundos, tú hablas de la palabra tal cual, así. A rajatabla. A rajatabla, de verdad. No, cuando Dios habla, yo no puedo suavizar el mensaje. Si Dios me dice, habla tal cual algo, lo tengo que hablar. Y ¿sabes qué es lo que ha ocurrido? La semana pasada llegaron unas personas por accidente, escucha bien esto, por accidente a Culiacán. Venían desde Monterrey, una pareja. Ellos iban a llegar a Mazatlán, pero accidentalmente se equivocaron en lo de los boletos y llegaron a Culiacán. Entonces llegaron a Culiacán, quién sabe, y la verdad, quién sabe cómo llegaron a la iglesia, pero llegaron al culto. Bien perdidos. Bien perdidos. Entonces, yo estábamos ministrando cuando miré que entraron y yo sentí en mi corazón algo de parte de Dios, Dios diciéndome, yo los traje. Y yo, bueno, tú los trajiste. Señor, desde Monterrey. Yo no sabía que venían desde Monterrey. Ajá. Yo empecé a predicar la palabra y fue una palabra muy fuerte. Es abre tus ojos espirituales, fue el sermón del domingo pasado. Y tienes que abrir tus ojos espirituales para ver con los ojos de Cristo lo que Él tiene para ti. Y empecé a hablar. Y cuando terminó el sermón y todo eso, lloramos. Estas personas pasaron al frente, oramos por ellas. Recibieron tremendo de parte del Espíritu Santo. Hubo mover precioso. Y cuando termina el culto, se me acercan ellos y me dicen, ¿sabe qué? Nosotros venimos desde Monterrey. ¿Cómo? Íbamos para Mazatlán y nos equivocamos. Y llegamos aquí a Culiacán, fíjate, en el vuelo del avión. Ok, le dije, muy bien. Esta persona se me acercó y dice, lo que hablaste era justo lo que necesitaba escuchar. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, Señor, este mensaje es muy fuerte, yo no lo voy a decir? Claro. Esas personas se hubieran quedado sin lo que ellos necesitaban. En ocasiones nosotros como ministros pensamos, hijo, el mensaje es muy fuerte, ¿cómo le voy a hacer? Pero en realidad Dios te está diciendo, hey, hay alguien que necesita este mensaje. Y cuando Dios habla, tienes que obedecer. El mensaje del profeta, Perlita, nunca fue fácil de dar. Eran mensajes difíciles e incluso siempre fueron perseguidos. Sí. El mensaje de vivir en santidad en tu noviazgo no es fácil de dar, pero es necesario que lo escuches. El mensaje de vivir fielmente para tu esposa, para tu esposo, para tu familia, es necesario. Ahora, yo ya di los consejos, con esto voy a cerrar ya. Claro. Ya di los consejos para el noviazgo, ¿no? Primero que nada, búscate un noviazgo que sea temeroso de Dios y que sea afín a tu ministerio y oren juntos. Y no se queden en lugares en donde sabes que va a ser de tentación. No, y más consejos diste. Ahora, y más consejos. En el matrimonio es algo similar. Ya estás casado, ya hay un pacto de por medio. Entonces, lo primero que tú tienes que buscar es tener comunión con tu pareja y con Dios. El tiempo de oración en pareja es importante, porque ahí es en donde Dios fortalece los lazos matrimoniales. Entonces, número 2, la intimidad. O sea, la relación sexual dentro del matrimonio es importante. De hecho, dice la palabra de que la única forma en la que tú te puedes abstener del matrimonio, de la relación sexual, dentro del matrimonio es por acuerdo mutuo. Que una persona diga, yo voy a ayunar y voy a estar apartada por un tiempo, pero tiene que ser acuerdo mutuo. Y después dice Pablo, pero no se separen por mucho tiempo para que no caigan en tentación.
O sea, hay que ser directo. Al hombre le encanta y le fascina la relación sexual. Claro. Y da complemento y da fortaleza a la intimidad sexual. Entonces, si en una ocasión tú te niegas o tú te abstienes a tener relaciones por un tiempo prolongado, lo que tú no le ofrezcas a tu pareja, Satanás se lo va a ofrecer por otro lado. Sí, tal cual. Es real. Sí. Es real. Entonces, si tú dices, tengo mucho sueño, hay una persona que le va a decir, vente para acá, chiquito, que acá te estoy esperando. Entonces, tienes que tener cuidado. No. Entonces, el tercer consejo que le doy a los matrimonios es, si ya ha habido infidelidad, confiésalo y busquen ayuda. Cuidado. Confiésalo y busquen ayuda. ¿Por qué? Porque ningún pecado permanece oculto. Si tú lo confiesas, hay restauración, pero cuando Satanás te exhibe, te humilla y te avergüenza. Así es. Entonces, es preferible que tú lo confieses antes de que Satanás te lo exhiba. Excelente, pues, creo que hay muchas cosas que tomar y pues ahí los que vieron los consejos, anótenlos, incluso si alguno dice, a mí me gustaría saber quiénes son las personas, ¿no?, que hablan de esos temas, pues ahí nos ponen en los comentarios y les decimos. Pues muchísimas gracias, Amos, me encantaría, ojalá que te volvamos a invitar y a hablar de otras. Mucho gusto. El Amos, el siguiente. Tengo palabra para todo acá. Ay, perfecto. La verdad estuvo muy entretenido el podcast y es muy extenso esto, pero le agradecemos a todas las personas que nos vieron y la verdad que muchas gracias, Amos. Esperamos que tu iglesia crezca y que sigas hablando de la palabra de Dios, de la verdad, ¿no? Así que cuídense mucho, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima.